Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que Creemos, un programa auspiciado por la Iglesia Misionera del Monte de Jesús. Y hoy tendremos nuestro tercer episodio. Son episodios llenos de mucha palabra, llenos de escritura, que es lo que nos enseña la palabra del Señor acerca de ciertos temas y de ciertas doctrinas, o de las doctrinas que habla la palabra del Señor. Y este programa es Lo que Creemos. Gloria al nombre del Señor. Y el tema de hoy está, mejor dicho, fundamental, porque son temas que van directamente a nuestra salvación. Van directo, gloria a Dios, al tema de la salvación de nuestra alma. Y el tema de hoy es el bautismo. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos por aquí, de verdad, muchas cosas importantes que hablar acerca del tema del bautismo. Pero antes vamos a presentar el día de hoy nuestro amado pastor, que nos estará acompañando durante toda esta trayectoria, todo este tiempo. Este episodio estará con nosotros y es nuestro amado pastor William Ortiz. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Mi amado pastor, bienvenido a este episodio de Lo que Creemos. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Un saludo nos ven en este momento. Para mí es grato poderles saludar en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, mi nombre es William Ortiz Ortega, servidor del Señor de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús. Y gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me permite poder estar sirviéndole al Señor más de 22 años en este santo ministerio. Y experiencias con el Señor que se ha tenido, donde Dios ha permitido mostrar su gloria, mostrar su poder. Y la verdad que no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, como dice su palabra, de la grandeza del Señor Jesucristo, a través de estos tiempos y a través de lo que se está viviendo. Gloria al Señor Jesús. Y se sigue predicando, se sigue anunciando este plan de salvación, esta oportunidad que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía tenemos para la salvación de nuestras almas. Amén, amén. Excelente, mi pastor William. La hermosa bendición que Dios nos permite poder compartir acerca de este episodio, este nuevo episodio que tiene que ver con el bautismo. Gloria al Señor. Quiero decirle a todos nuestros amados oyentes que estamos a partir de las 4 de la tarde. Los episodios de Lo que Creemos salen a todos ustedes los días domingo a las 4 de la tarde. Allí nos estaremos presentando y estarán dispuestos para todos nuestros amigos, hermanos, oyentes en general. Gloria al Señor. Sí, Señor, gracias, mi pastor William, por esta bendición, por estar con nosotros, por compartir este momento maravilloso que es de Lo que Creemos. Hoy hablaremos acerca del bautismo, mi pastor William. Amén, amén, sí, señor. El tema del bautismo, que es el bautismo en este bueno, episodio. Quisiera de todas maneras en esta tarde, Dios a través de los tiempos ha querido hacer diferencia entre lo suyo y lo que no es suyo. Si usted analiza en la palabra de Dios, allá en el libro de Génesis, encontramos cuando Dios llama a Abraham y establece un pacto entre Dios y Abraham. Y dice, y mi pacto será perpetuo entre mí y ti, por todas sus generaciones. Y los lectores de la Biblia hemos entendido que Dios siempre ha apartado a su pueblo, ha tenido diferencia entre su pueblo. La circuncisión en la carne. Dice que todo niño nacido en la casa y fuera de la casa, en su pueblo, sería circuncidado al 8º día. Y ese sería su pacto perpetuo entre él y todas las generaciones. Y hasta el día de hoy en la historia entre el pueblo hebreo, nos damos de cuenta que el pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene ese pacto. La circuncisión es una marca que existe entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. El gentil es aquel que no es del pueblo hebreo.
Ahora entendemos nosotros que Dios sí ha querido tener diferencia entre la iglesia y lo que no es iglesia. El Señor manda a sus discípulos, a sus siervos y le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es una ordenanza, es un mandamiento que no lo deja ningún hombre, lo deja el mismo Señor Jesucristo. Algunos dicen: no, es solamente el que crea, el que hay que creer, porque el Señor dice que el que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar si no lo conocen, si no tienen claro? Pero es que en el mandamiento que el Señor hace en San Marcos 16:15, es un mandamiento directo y claro. Dice que se vaya y se predique este evangelio a todas las criaturas. Ya no es al pueblo, a todas las criaturas. Está hablando de un proyecto universal. Dice: y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Creo que la importancia del bautismo que el Señor lo da, una es un pacto que se sella de aquella persona arrepentida y convertida, y ese pacto se sella en el bautismo, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un pacto de salvación, no es de separación como un pueblo, como lo hacían en los tiempos antepasados. Ya no separa a un pueblo, ahora está separando su iglesia. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entendemos que la iglesia es la que Dios compró a precio de sangre en la cruz del Calvario y está proyectada dentro de ese plan de salvación. Entonces, hermano, vamos a hablar de quién ordenó el bautismo. El Señor Jesucristo lo ordena muy claramente para hacer diferencia entre los que son de su iglesia y los que aún no son de su iglesia, porque es que eso es lo que hace la diferencia: ser bautizados en el nombre de Jesucristo para salvación. Él es el que ordena, y creo que es un pacto que se sella. Amén, amén. Así es, mi pastor. Sí, hay varias cositas que hay que tener, digamos así, el cuidado, la importancia, porque estuvimos hablando acerca de por qué bautizamos en el nombre de Jesús y que ordenó el Señor Jesús. Es importante porque, hermano, el objeto principal aquí, nuestro maestro, el Señor, Él nos enseña, Él nos ordenó acerca del bautismo. Pero podríamos ir un poquito más adelante, mi pastor William, cómo bautizaban, porque de todas maneras ahí en nuestro tiempo hay mucha discrepancia, y de hace un buen tiempo hay una discrepancia en cuanto a la forma y la fórmula del bautismo en el nombre de Jesús o en cualquier otro nombre. ¿Cómo bautizaban entonces los apóstoles en el libro de los Hechos? Bueno, creo que para nosotros lo tenemos muy claro. Cuando el Señor da la oportunidad que se bautice, y les mandó a que se bautizaran. Ahora entendemos por la palabra de Dios que Dios, en su misericordia, discípulos en el aposento alto, y la gente confundida, porque el Pentecostés es una fiesta solemne del pueblo de Israel que se celebra, y obviamente pues habían de muchas partes, de muchos lugares, en esa fiesta de Pentecostés en Jerusalén ese día. Y precisamente cuando se derrama el poder del Espíritu Santo, hay una conmoción entre el pueblo, y hay una cantidad de preguntas que surgen en el momento de lo que estaba sucediendo. Entonces el apóstol Pedro, la Biblia dice que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, aquí hay un punto clave, hermano, mis hermanos oyentes, aquí hay un punto clave, que la Biblia dice que el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo en una persona, obrando, hablando. Y ahora entendemos que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, y al ver la confusión que había entre el pueblo, porque se estaba cumpliendo una profecía dicha en el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ellos no entendían lo que estaba sucediendo, pero ahora cuando entienden, porque el apóstol Pablo les explica por la palabra, por las escrituras de la antigüedad, que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de una profecía, y les explica que lo que estaba sucediendo era que ese Cristo a quien ellos habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Y ellos se confunden, dicen: ¿y ahora nosotros qué vamos a hacer si ellos se sintieron culpables? Está hablando
del pueblo judío. Ahora le dice Pedro, y le preguntan a los apóstoles, a Pedro y a los otros, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero ahí vemos que Dios le da la autoridad al apóstol Pedro por el Espíritu Santo a que les dé esa orden a aquellas personas que estaban preguntando qué era lo que debían de hacer, que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Obviamente quedaban disueltas sus culpas y sus pecados. Ahora nos damos de cuenta que el pueblo que estaba escuchando entendió que al arrepentirse y al bautizarse en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas, el apóstol Pedro comienza a ir a esa orden, que se bautice en uno de los textos directos, como lo es Mateo 28:19, donde dice, por tanto vayan a hacer talmadín a todas las gentes, talmadín a gente de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre. No se encuentra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es una traducción dada muchos años después dentro del clero tradicional, que se introduce después en las escrituras. Pero la escritura antigua es muy clara cuando dice, por tanto vayan a hacer talmadín a gente de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre. Para el apóstol Pedro no era de pronto una ignorancia saber cuál era el nombre. Por eso él da claridad cuando dicen que se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso se hace con el pueblo judío. Hay otras organizaciones y otros lineamientos de pensamiento que dicen que no, que el nombre de Jesús era para los judíos, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 10, encontramos a un centurión, a un capitán del ejército italiano que se llamaba Cornelio, que se bautiza en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él era un hombre piadoso y temeroso de Dios, y ahora estamos viendo a un gentil bautizándose en el nombre de Jesús. Tanto también el apóstol Pablo, sabiendo que era un maestro en su momento, y aún cuando él se convierte al Señor Jesucristo, cuando el Señor se le cruza en el camino, estaba persiguiendo a la secta de los que en aquel momento se le llamaba a los seguidores de Jesús, y Ananías lo visita en su casa, que eso lo encontramos ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos. Encontramos que el apóstol Pablo, después que se convierte, le dice, levántate, bautízate, lavando sus pecados en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, mi pastor. De verdad que existen evidencias, y usted ha dado algunas evidencias que son evidencias de la iglesia primitiva, la iglesia del nombre del Señor. Y hay ciertas confusiones que más adelante tenemos otra pregunta que tiene que ver con el bautismo. Se utilizan los tres títulos. Pero hablando del nombre, mi pastor William, ¿qué poder hay en el nombre de Jesús entonces para bautizar? Bueno, yo creo que yo lo he denominado así. Cada padre de familia, cuando tiene un hijo, lo registra, le pone su apellido, porque es la identidad de que es su hijo. En la palabra de Dios encontramos en Gálatas 3:27, donde dice, porque todos los que habéis sido bautizados, la palabra bautismo viene del hebreo baptizar, del latín baptizo, y donde es inmersión. Pero también tenemos muy claro que continuamente blasfemado mi nombre. Dice, por esta causa, en aquel día, ¿verdad?, yo mismo habrá mi nombre. Por eso el ángel le dice a la Virgen María, y le dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Mírese que estoy citando de la antigüedad profecías que se van cumpliendo día tras día. Ahora en María le dice que se llamaría Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. El apóstol Pedro, cuando inicia la iglesia primitiva en los primeros años, comienza a bautizar en el nombre de Jesús. Es tanto, si nos vamos a San Mateo 28, 19, donde encontramos que en nuestra traducción ya a nuestro tiempo dice que por tanto id y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Jesús. Ahora, Pedro no se equivoca cuando bautiza y manda a bautizar, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y obviamente que una persona llena del Espíritu Santo no se va a equivocar. Eso es de ahí. Eso no se equivoca. ¿Por qué? Porque es directamente el Espíritu de Dios en la vida de un ser humano, dando esa determinación. Y Pedro lo manda a bautizar en el nombre de Jesús. Encontramos que el mismo Jesús fue el que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Fue el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el nombre que es dado para salvación, y por eso es que es necesario, óigame bien, estimados hermanos y amigos que me ven y de otras organizaciones que me ven, el hecho de creer en Dios no garantiza salvación. El hecho de usted ver conocido el Evangelio a usted no le garantiza salvación. Pero cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, y me atrevo a decirlo con lo que he venido argumentando por la palabra de Dios, si usted no tiene el nombre de Jesús invocado sobre su vida, su salvación está en juego. Porque es que en el nombre de Jesús hay poder para salvación. En el nombre de Jesús se dobla todas rodillas. En el nombre de Jesús se echan fuera los demonios. En el nombre de Jesús los enfermos son sanados. En el nombre de Jesús los pecados de aquel hombre y aquella mujer pecadora es que son perdonados. Por eso es que Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, no duda en decirlo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Estimado hermano que me escucha, oyente que de pronto nos ven en estos medios, entienda, con la salvación no se juega. Y créame que tener invocado el nombre del dueño de nuestra salvación sobre nuestra vida es de gran importancia. Obviamente que hay que alejarnos del pecado. Obviamente que hay que vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sé santos porque yo soy santo. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿por qué hay poder en el nombre de Jesús? Porque Él fue el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, y Él es el Dios de nuestra salvación. Bueno, mi pastor William, viene usted socializando y dando como respuesta, amén, bien, dando como recuerdo en este episodio acerca del bautismo. Hemos estado hablando de la forma y fórmula, ¿verdad, mi pastor? La fórmula, sí, señor, es en el nombre de Jesús, por inmersión. Amén, mi pastor. Por inmersión, ya que de pronto por hay inmersión. Otro tipo de bautismo, sí, en señor, algunas otras organizaciones. Correcto. Pero es importante, mi pastor, dar también, y quería como que entráramos un poquito a socializar el tema de Mateo 28, 19. Porque es a partir de ahí, de ese error, eso se llama un escrito espurio, ¿verdad? Un escrito que fue añadido mucho después, como sí, en el tercer siglo, a mitad del tercer siglo, ¿verdad? Y eso ha traído mucha controversia. Y es de ahí donde se ha como subdividido, o se ha dividido, digamos así, el camino. Porque, hermano, es importante el tema de hoy por razones obvias de nuestra salvación. En episodios pasados, mi pastor William dialogaba con mi pastor presidente, el pastor Guillermo Torres, y hablábamos acerca de la importancia de la unicidad, como también la importancia de cómo obtener la salvación. Y hablamos en ese episodio, y es que muchos oran para ser sanados en el nombre de Jesús, echan fuera demonios en el nombre de Jesús, y algunas otras cosas en el nombre de Jesús, pero cuando llegan al tema del bautismo se desvían. Entonces fíjense que hay algo allí que está afectando realmente
el camino hacia la verdadera salvación. Y el enemigo siempre ha intentado por todos los medios, mi pastor William, estorbar precisamente que el hombre entregue su vida, que el hombre entienda, comprenda realmente el plan de salvación. Entonces hoy, mi pastor William, en lo que hemos evidenciado, lo que usted nos ha dicho, nos habla de que por allá, a partir del tercer siglo en adelante, es que aparece, porque en las Biblias, digámoslo así, en las traducciones anteriores, mucho antes, y es por eso que usted ve al apóstol Pedro, a los demás discípulos, a partir del bautismo de los 3,000 que hubo en el día de Pentecostés, ninguna evidencia hay de que haya sido hecho, ¿sí?, que se haya administrado la ceremonia del bautismo en otro nombre diferente. ¿Cierto, mi pastor? Amén, amén. Hermano Franklin, retomando lo que le venía comentando sobre el poder y la autoridad que existe en el nombre de Jesús, televidentes que nos ven en este momento, tenemos que entender que la autoridad está en el nombre de Jesús. Lo decía por obvias razones, porque Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario. Gálatas 3:27 dice muy claro, que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ahora la palabra de Dios también nos afirma, dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús. Ahora, a partir del siglo III se introduce, es un versículo espurio o apócrifo, que donde dice que vayan por todas las naciones haciendo talmadines, dándoles inmersión en mi nombre. ¿Por qué? Porque primero que todo es un texto directo del hebreo. En esa época no existía por eso de este estado en los títulos. Volviendo al tema directo de Dios, usted mira en el libro de Hechos y le preguntaban en qué nombre había sido sano, y él dice, y le dijeron que en el nombre de Jesús había sido sano. Es tanto los doctores de la ley y los líderes religiosos del momento se reunieron y conferenciaban entre sí, o sea, hicieron una asamblea directa, extraordinaria, diría yo, y lo sacaron para afuera del recinto, porque no podían negar de lo que había sucedido, que este hombre quedó en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es que en el nombre de Jesús hay una autoridad, pero es que padre no es nombre, es una persona que es padre de familia, padre de una creación, hablamos del padre de la matemática, el padre el que crea algo se le denomina padre. Hijo es todo aquel que es nacido, que tiene persona. Pues podemos decir así, alguien es abogado, alguien es médico, pero ese título que se tiene no es tampoco su nombre. Nosotros tenemos claro que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se llama Jesús. Ya. San Juan muy clarito dice que el Padre, yo y el Padre, uno son. Juan 14 le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor es muy claro cuando le dice: tanto tiempo que has estado conmigo y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que yo soy el Padre. Aún la diferencia entre el bautismo, porque puede ser con inmersión, pero es que la inmersión es la invocación del nombre. Por eso es la importancia. Entonces, que se bautice una persona en los títulos, yo no puedo decirle porque es creyente, de pronto para ser seguidor de una organización, pero para salvación, para el perdón de los pecados. Creo que aquí es donde hay que prestarle atención a lo que estamos hablando. Como les decía al principio, con la salvación no se juega. ¿Por qué? Porque es que la salvación proviene de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús.
Entonces, yo creo que el enemigo o Satanás directamente, porque hay que decirlo con nombre propio, Satanás, él se ha dado la tarea de tratar de que la gente sí crea en el Evangelio y conozca el Evangelio, pero que no se vaya a bautizar en el nombre de Jesús. Porque precisamente sabe que en el nombre de Jesús hay autoridad de salvación. Obviamente, el que persevere hasta el fin, ¿no? Porque el que se aparta, obviamente así se haya sido bautizado en el nombre de Jesús y se aparta, pues obviamente no tiene ninguna garantía porque se apartó del pacto. Pero si se mantiene en el pacto y se mantiene firme, o eso es obvio que tiene una garantía de salvación, porque en Jesús hay salvación y vida eterna. San Lucas lo dice, y que se predicase en su nombre. ¿Cómo así en su nombre? ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. En su nombre el arrepentimiento y ¿qué? Y el perdón de pecados. Por eso esa es la autoridad en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, creo que eso no hay que ponerlo en duda, mi hermano Franklin. Amén, amén, amén. Bueno, estamos aquí con nuestro pastor vicepresidente, la honorable Junta Administrativa de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús, nuestro amado pastor William Ortiz. Y estamos en este episodio, es nuestro tercer episodio de Lo que Creemos, un programa oficiado por la Iglesia Misionera, el cual usted lo va a encontrar allí en YouTube. Lo va a encontrar todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Gloria al Señor. Seguimos, hermano, mi pastor William. Realmente estos son como unos tics, porque el estudio es muy, muy grande, el mundo, pero son preguntas es bastante amplio. Usualmente se hacen, y en el mundo cristiano y no cristiano las personas siempre estarán con alguna inquietud. Amén, es bastante amplio, así mi pastor. Y vamos ya con ganas de cerrar. Y aquí tengo una pregunta, mi pastor, ¿qué representa en la vida cristiana o en la vida de un creyente? Bueno, el bautismo significa lo que dice Corintios, sepultura. Esto en el libro de Efesios también lo certifica. Es sepultar el viejo hombre en lo espiritual, sepultar el viejo hombre y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús, a una nueva vida en Cristo. Y qué bonito cuando realmente entendemos la magnitud. Yo quisiera de pronto ampliar esto con un testimonio que me pasó. Yo soy criado en un hogar cristiano, pero cuando entendí el propósito y lo que significaba el bautismo en mi vida, yo tuve que hablar con mis padres y decirle, realmente yo necesito ser bautizado en el nombre de Jesús, porque necesito sepultar mis pecados, necesito que mis pecados sean limpiados. Entonces, yo necesito sepultar este viejo hombre. Entonces mi madre me decía, pero es que usted está joven. Yo le decía a mi madre, yo le decía, aunque esté joven, pero yo tengo que tener la garantía. Yo no puedo estar tratando de jugar con mi salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es algo que me da garantías. Las religiones de pronto pueden ser momentáneas, las organizaciones son momentáneas, pero es que la salvación es eterna. Entonces yo le decía a mis padres, llega a venir el Señor, porque el Señor viene por su iglesia, y Él viene por una iglesia. ¿Cuál? La que tiene invocado su nombre. En este caso, para los que somos del nombre de Jesús, no importa la organización. La iglesia es todo aquel que tiene invocado el nombre de Jesús, que tiene los fundamentos establecidos en lo que la palabra de Dios manda, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, no la que tenga un rótulo. Gloria a Dios, porque nosotros como organización pertenecemos a una iglesia misionera que andamos llevando este mensaje de salvación a muchas personas, y otras organizaciones del nombre, que gloria a Dios por ellas, porque esto ha facilitado que llegue a muchos rincones, aún de nuestro país y fuera de nuestro país, con la predicación del Evangelio. Y yo sigo orando por la iglesia, óigame bien, por la iglesia del Señor Jesús. Ahora, cuando yo le decía la importancia y le comentaba a mi madre, llega a venir el Señor, yo me quedo, porque es que yo no he sellado mi pacto, yo no he sepultado este viejo hombre
Y yo necesito tener un renacimiento con Cristo. Yo necesito que mi vida esté revestida de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me garantiza a mí esa seguridad de mi salvación. Entonces, estimado televidente que ve este programa, hombre, piénselo muy bien, hay que pensarlo muy bien, porque la salvación proviene del Señor Jesús. Eso no tiene duda. Usted lo puede mirar en todos los libros de la Biblia, que en el Antiguo Testamento hablaba de aquel que iba a venir a dar salvación. Y en el Nuevo Testamento encontramos la salvación ya establecida, que está en Cristo. El que cree en mí, dice San Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura. Mírese el texto como dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice la organización, no como dice la religión. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque es que el que tiene a Cristo en el corazón, ojo con esto, esta es la importancia, porque es que muchos dicen ser llamados cristianos, pero es que el que es de Cristo, vive para Cristo, actúa como Cristo y se denota que tiene una vida de un verdadero cristiano como tal. Entonces, mis hermanos, la importancia es muy grande y es una relevancia muy amplia, mi hermano Franklin y estimados televidentes. Créame que sí, es muy amplia y tenemos que tener en cuenta esto. Bien, estamos en nuestro tercer episodio, una vez más agradecidos con el Señor, de verdad a todos nuestros amigos oyentes por este espacio que Dios nos ha permitido y también poder llegar a ustedes a través de nuestros canales, los canales autorizados de la Iglesia del Señor, la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús. Estamos con nuestro pastor vicepresidente, nuestro pastor William Ortiz. Y pastor, ya como para cerrar, porque vamos cerrando ya este programa, la última pregunta sería: ¿puede alguien ser salvo sin ser bautizado correctamente? Bueno, es una pregunta que tiene mucha connotación y de pronto para algunos diría, bueno, ¿y quiénes somos para juzgar? Tenemos que tenerlo muy claro, que la salvación proviene del Señor Jesucristo. Y hay que ser muy concisos cuando el Señor manda y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque es que una persona sin ser perdonado sus pecados al cielo no va. Ese es el primer punto, que tiene que ser predicado en su nombre, en el nombre de Jesús. Ahora el Señor manda y dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, se está hablando del bautismo, de la inmersión, que fuere bautizado, este será salvo. Entonces, vamos a analizar y yo venía hablando sobre la connotación espiritual que tiene. Decía, el acto de bautizarlo pareciera que fuera como tan sencillo, pero es que tiene una connotación espiritual muy grande, porque es la sepultura del viejo hombre pecaminoso y el que nace para una nueva vida en Cristo Jesús. Es obvio de que si no es bautizado correctamente, hablar de correctamente como es, como el Señor lo manda en su palabra. Por eso es que nosotros no es que le hayamos cambiado, ni de pronto como los que no creen en la unicidad, no es que seamos unitarios, somos unicitarios, porque nosotros creemos en la unicidad de Dios. Dios fue manifestado en carne, lo dice Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. ¿Para qué? Para que seamos salvos. San Juan 1:11 dice a los suyos, 10 y 11 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, ojo, a los que creen en su nombre, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando vamos al bautismo, todo aquel que se convierte en el nombre de Jesús, se convierte a Cristo, obviamente pide ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Y de pronto yo puedo decirte: bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero le quedo viviendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Igual, no hay esa garantía, porque la garantía de nuestro bautismo, la garantía de nuestra salvación está en el Señor Jesucristo. Cualquiera puede sumergir a alguien en el agua, pero es que realmente la garantía y la certeza de nuestra salvación está en el Señor Jesucristo. Entonces, si usted me pregunta, de acuerdo a los parámetros bíblicos, si una persona no es bautizada correctamente en el nombre de Jesús, yo estoy casi 100%, no casi no, estoy seguro 100% que su salvación está en riesgo. ¿Por qué? Porque puede ser que esté enamorado de Jesucristo, puede ser que conozca el Evangelio, puede ser que se haya apartado de lo malo, pero es que sus pecados no han sido perdonados. Porque es que para que sean perdonados tiene que ser invocado el nombre de Jesús sobre la persona. Y eso no solamente es un capricho de los unicitarios, no, es que usted puede leer en el libro de Hechos de los Apóstoles la cantidad de evidencias que se encuentran de aquellas personas cuando inicia la iglesia primitiva de Jesucristo, cómo encontramos a muchas personas bautizadas en el nombre de Jesús, los 3.000 personas que se convirtieron en el primer discurso de Pedro, después 5.000 más, después encontramos a Cornelio, después encontramos al mismo el apóstol Pablo bautizándose en el nombre de Jesús. Más adelante encontramos al etíope que Felipe lo bautiza en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es que en Jesucristo es donde está la garantía, la certeza de nuestra salvación. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta este punto o este punto de partida. Correctamente es cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y no lo digo yo porque sea unicitario, porque yo he sido muy inquieto y a mí me preocupa mi salvación. Y creo que en esto no es un capricho de alguna organización o de alguna doctrina, o según algunas personas dicen, es una secta, la secta de los unicitarios. No, esto no es una secta. Este es el plan de Dios este es el plan de Dios para salvar la humanidad. El único que se preocupa y el único que sí el único que sí le preocupa que nos bauticemos en el nombre de Jesús correctamente es Satanás. Y por eso es que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos oyentes, televidentes, tenemos que tener claro esto. No solamente decir, no, yo estoy bautizado, pero hay que ver de qué manera esté bautizado, cómo se bautizó, porque es que el bautismo correcto es en el nombre del que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Eso no tiene discusión ni aquí ni en ninguna otra parte. Yo decía esto y vuelvo y lo reitero. Es que en este caso no es solamente el capricho de una organización o de una entidad religiosa, no, es que las evidencias bíblicas confirman de que muchas personas en los primeros siglos, cuando la iglesia que arranca en el día de Pentecostés, cómo comienzan a bautizarse en el nombre de Jesús. Felipe no lo dudó cuando se le acercó al etíope para bautizarlo en el nombre de Jesús. Pablo no lo dudó 2 veces cuando le dijeron que se levantara y se bautizara para que fueran borrados sus pecados invocando su nombre, y él se bautiza en el nombre de Jesús. Entonces creo que las evidencias son muy específicas, porque la gente quiere dar a entender, no, es que yo sí soy bautizado. Y perdóneme, le bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue porque Jesús lo mandó, no es porque Jesús lo mandó así. Él dice muy clarito, en el nombre, que lo hagan inmersión en mi nombre. Lo que pasa es que le añadieron las otras arandelas. ¿Por qué? Porque el movimiento de Constantino, que era un movimiento pagano, quiso meter la triada en ese acto. Pero para los que hemos creído en Jesucristo y sabemos quién es Jesucristo, el bautismo correcto es en el nombre de Jesús, porque ahí están perdonados nuestros pecados. Bien, amados amigos, hermanos, qué precioso y bueno poder estar con ustedes en este hermoso episodio que lo hemos titulado Lo que creemos. Todo este episodio ha estado de una manera muy especial y para mí pues ha sido un privilegio poder tener a nuestro pastor William Ortiz, nuestro pastor vicepresidente
de la Honorable Junta Administrativa de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús. Hemos tenido un programa, imagínense, muy especial, muy bonito. Y agradecemos a todos ustedes, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos en toda parte, en todo lugar, aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo y aquellos que son amigos también, simpatizantes del Evangelio. Realmente pues podemos llegar a ustedes, a sus casas a través de las plataformas oficiales de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús. Y este programa, lo que queremos, está en YouTube a partir de el domingo a las 4 de la tarde, estará ahí para que todos ustedes se puedan deleitar con estas hermosas enseñanzas. Dale gracias al Señor primeramente porque nos permitió poder estar en este tiempo, en este espacio, y poder compartir con ustedes lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y el tema de hoy fue acerca del bautismo. Agradezco a nuestro pastor William Ortiz también la participación. Gracias, mi pastor William, que el Señor me le bendiga, me le guarde. Bueno, hemos llegado ya al final, gracias al Señor, de nuestro episodio Lo que creemos. Soy el pastor por aquí, Manjarres. El Señor les bendiga y les guarde, y los esperamos en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.